En este tutorial vamos a ver cómo trabajar con variable aleatoria discreta bidimensional. Primero recordar brevemente para qué sirve. Yo tengo un experimento o suceso de Bernoulli, es decir, tengo un experimento aleatorio y hay un suceso que me interesa. Y conozco además la probabilidad de ese suceso que me interesa. De lo que trata la binomial es cuando repito muchas veces ese experimento, cuál es el número de veces que ocurre el suceso que a mí me interesaba. Bueno, vamos a ver cómo trabajar con esto. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a empezar por un ejemplo sencillo en el que el suceso, la probabilidad de ese suceso ya me la dan. Pues tengo, la probabilidad de cualquier suceso. En nuestro caso va a ser de que un USB sea defectuoso es 0,1%, por ejemplo. Vale, hasta aquí lo que tenemos es un experimento, coger un USB, la probabilidad es que sea defectuoso o no lo sea. A mí en este caso me va a interesar, me voy a fijar en si es defectuoso y conozco su probabilidad. Por supuesto, con un solo USB pues no es nada difícil. Lo que vamos a hacer es que yo tengo varios USBs, tengo por ejemplo 10 USBs. Y me interesa el número de defectuosos. ¿Qué me pueden pedir? En primer lugar, me van a pedir que analice la variable. Ahora iremos viendo qué quiere decir eso de que analice la variable. Y después me van a pedir una serie de probabilidades. Pero primero vamos a analizar la variable. ¿Qué es analizar la variable? Pues en primer lugar, si hay algún tipo de duda, hablar sobre cuál es el experimento. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este caso lo que estamos haciendo es coger 10 USBs. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cuál es la variable X? El número de defectuosos entre esos 10. ¿Por qué me doy yo cuenta de que esto es una binomial? Pues me doy cuenta de que es una binomial porque hay un suceso que me interesa, que es ser defectuoso, y me están pidiendo dentro de 10 que cuente cuántas veces se da esa propiedad. Por esto es una binomial. No basta con decir que es una binomial, hay que decir cuál es el tamaño de la binomial, o sea, con n igual a 10, que lo que quiere decir es que estoy contando número de defectuosos entre 10. Tengo que decir cuál es el suceso que me interesa. Ser defectuoso. El que yo voy a contar es ser defectuoso. Y la probabilidad de este suceso tengo que conocerla. En este caso me la dan, es 0,1. Esto se suele decir que lo que tenemos es que X es una binomial con parámetros 10, 0,1. Estoy contando de entre 10 y la probabilidad de lo que a mí me interesa es 0,1. Vale, pues esto es la binomial. Una vez que sé que tengo una binomial, lo siguiente que tengo que decir es cuáles son los posibles valores de X. En este caso la cosa está clara, en la binomial, como estoy contando, siempre la primera posibilidad es que haya 0 o 1 y hasta dónde debo de llegar, porque lo que tengo que hacer es contar. Pues como es 10 defectuosos, el número máximo de defectuosos, por supuesto, es... Perdón, como tengo 10 USB, el número máximo de defectuosos es 10. Con respecto a las probabilidades, tienen fórmula. Yo la voy a poner aquí, pero no es necesario. Ahora veremos cómo se hace con R. Lo siguiente sería conocer la probabilidad de que X sea igual a Y para cualquiera del 0, 1 hasta el 10. La formulita dice que es 10 sobre Y por P, que es 0,1, elevado a Y, y por 1 menos 0,1 elevado a n menos y, a 10 menos y. Nosotros no vamos a trabajar con esta fórmula, sino que cuando tengamos binomiales lo que vamos a hacer es trabajar con R. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, en primer lugar, introducir con lo que nosotros sabíamos. En primer lugar, cuáles son los posibles valores.
Bueno, los posibles valores son una lista que van del 0 al 10. Hay muchas formas de ponerlo. Voy a poner que los valores pues son de 0 a 10. O sec también vale. Nos vemos aquí, nos aparece que tenemos los valores son 0, 1, 2 hasta el 10. Podemos verlos también aquí en pantalla. Ya veis, del 0 al 10. Lo siguiente que voy a hacer es introducir las probabilidades. Las probabilidades las vamos a hacer con R. R, la binomial, la escribe binom. Y le vamos a poner nuestros parámetros. Sabemos que es con n igual a 10 y con p igual a 0,1. En R, n es size y p es prob. Entonces aquí estamos diciendo que estamos trabajando con una binomial. Queremos calcular la probabilidad de que sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a 2, etc. Como son todas de igual, voy a ponerle una d. Aquí me está diciendo, tiene esta binomial, voy a calcular probabilidades de igual. La d de densidad, de función de probabilidad. Y yo quiero calcularlo para todos los posibles valores. Por eso le voy a decir que me lo calcule para todos los posibles valores. Ejecutamos y me dice que la probabilidad tiene también 11 valores. Vamos a escribirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El primer número es la probabilidad de ser 0, el segundo es la probabilidad de ser 1, el siguiente es la probabilidad de ser 2, etc. Es decir, se corresponde con esta formulita de aquí, solo que él a nivel interno pues ya la lleva precalculada. Pero lo siguiente que vamos a hacer es dibujar la función esta de probabilidad. Para eso lo vamos a hacer con un plot. Lo que vamos a hacer es hacer un plot de los valores con las probabilidades. Aquí tenéis las probabilidades dibujadas. Para que se vea un poquito mejor, hay varias formas de hacerlo. A mí personalmente me gusta tipo B, que si lo veis, pues lo único que hace es unir estos puntos por línea. Otra forma de hacerlo que queda un poquito mejor, pero también con un poco más de esfuerzo, es poner el mismo plot de los valores con las probabilidades, pero tipo L. Ya veis que solo dibuja las líneas y luego añadir manualmente los puntos. Points de valor y las probabilidades. Si nos gusta un poquito más o un poquito menos este dibujo, este inicial, ya veis que queda muy poco claro. Este es el dibujo que le había hecho con la B y este es el que hemos hecho ahora. A mí me gusta un poquito más este, pero tampoco hay mucha diferencia. Bueno, pues esto es lo primero que vamos a hacer con nuestra variable. Indicar los valores, ya veis que los valores los indicamos a mano. Las probabilidades, esto no hace falta que lo escribamos, nos vamos a R y tenemos nuestras probabilidades de ser igual. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular las probabilidades de ser menor o igual, que vamos a llamar F. Y las probabilidades de ser menor o igual, hay dos formas de hacerlo. Una es coger nuestras probabilidades e ir calculando las sumas, porque en el fondo ser menor o igual que un valor es solamente la suma de las probabilidades de ser igual que ese valor o los valores anteriores. Por eso lo vamos a hacer con suma acumulada. Recuerdo que suma acumulada es lo que vaya a tener la probabilidad del 0, luego la del 0 más la del 1, la del 0 más la del 1 más la del 2, etc. O lo que lo mismo las probabilidades de ser menor o igual que 0, menor o igual que 1, y así vamos. Aquí tenéis las probabilidades, por supuesto vuelve a haber 11 y la última siempre, por lo menos la última siempre tiene que valer exactamente 1. Claro que en este caso las tres últimas han valido 1, pero es porque si lo ve aquí, las probabilidades de ser 8, 9 y 10 son prácticamente 0 y no ha variado. Hay otra forma de hacerlo que es un poco más eficiente para calcular la F, que es utilizar una función que lleva él a nivel interno para calcular probabilidades de menor o igual para binomiales. Y empieza exactamente igual, ponemos una binomial, escribimos nuestros parámetros, 6 igual a 10, prob igual a 0,1, pero le vamos a decir que queremos que nos calcule probabilidades de menor o igual. Para eso en vez de una D al principio le ponemos una P. Y en cuanto a de qué queremos calcular esto, pues de todos los posibles valores. Si ahora escribimos nuestra F, si lo veis, pues son exactamente los mismos valores. 0,3486, 0,7360, 0,9298, los tres últimos valen 1. En principio, hacerlo con un cum-sum o hacerlo poniendo una P delante es lo mismo. Lo que pasa es que es un poco más eficiente este de abajo, y es sencillamente porque cuando hacemos esto calculamos todos los valores de la F, cuando queramos solo algunos valores de la F, no todos, pues es más eficiente hacerlo con esta formulita de abajo. Una vez que tenemos las probabilidades de igual y las hemos dibujado,
y las de menor o igual y las hemos dibujado, pues lo siguiente que vamos a hacer es también dibujar las probabilidades de menor o igual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues exactamente igual que hicimos antes, que es con un plot. Lo voy a escribir entero. Voy a hacer un plot de los valores con la f. Y aquí tenéis pues lo que sale. Son probabilidades que van aumentando siempre, porque cada vez estamos teniendo en cuenta más casos. Y para que quede bien, normalmente lo que se hace es dibujarlo en forma de escalones para indicar que entre dos posibles valores de estos, la probabilidad de ser menor o igual se mantiene constante, como ya vimos en clase. Para hacer eso, pues lo que vamos a hacer es ponerlo tipo escalón. Tipo S con S minúscula. Y esta es la función de menor o igual o función de distribución de la binomial. Bueno, ya hemos hecho la primera parte, tenemos nuestros valores, tenemos nuestras probabilidades, tenemos nuestros valores, lo hemos dibujado, tenemos nuestras probabilidades de menor o igual, o bien hechas con el cum sum, o bien hechas con la p delante, y la hemos dibujado. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la media y la varianza. En este caso también hay dos formas de hacerlo, ya que el número de valores es finito. Una es, como se hace con todas las variables aleatorias, la media se puede calcular como suma de los valores por las probabilidades. Si calculamos nuestra media, pues ya veis que en este caso la media pues sale 1. Una casualidad, no tiene por qué valer 1. Otra forma de hacerlo con suma de valores, o sea, de calcular la media, es utilizar la fórmula que vimos en clase. En una binomial, la media vale el producto de n por p. En nuestro ejemplo, n vale 10, p vale 0,1, por tanto, directamente la media tiene que ser 10, que valía n, por 0,1. Por supuesto, si lo escribimos, pues ya veis que sale el mismo valor si lo ponemos como suma de valores por probabilidades o si lo ponemos como n por p. La varianza es un poco lo mismo. La varianza se puede calcular de dos formas. Por un lado, la varianza la podemos calcular cogiendo nuestros valores, restándole la media, la hayamos calculado como la hayamos calculado, y elevando al cuadrado. Y como queremos saber lo que valdrá eso, lo vamos a multiplicar por probabilidades y lo vamos a sumar. Si escribimos nuestra varianza vale 0,9. Otra forma de calcular directamente la varianza es con la fórmula que vimos en clase. En una variable binomial, la varianza vale n, que en nuestro caso vale 10, por p, que en nuestro caso vale 0,1, por 1 menos p, que en nuestro caso será 1 menos 0,1. Por supuesto, si escribimos ahora cuánto vale la varianza, vale exactamente lo mismo. Es lo mismo calcularlo con esta fórmula que con esta. Esta es mucho más rápida. Y además, insisto sobre eso, cuando conozcamos fórmulas para variables, la ventaja es que primero es más eficiente y en segundo lugar se puede calcular siempre. Mientras que esto de aquí dependemos de que los valores sean una lista finita. Si no, nos quedaremos siempre con una lista finita si los valores son infinitos, pero podemos tener errores de redondeo que en la fórmula pues no aparecen. Vamos a escribir aquí el resumen de lo que hemos ido haciendo. Entonces, estudiar la variable es llegar y decir, bueno, pues x, aparte de escribir el experimento y todo eso, x es una binomial, 10, 0, 1. Los valores son de 0 a 10. Las probabilidades es coger la binomial, ponerle los parámetros y calcular para todos los valores la probabilidad de ser igual y después hacer un plot de valores y probabilidades. Como no me cabe, solamente voy a indicar el parámetro, por ejemplo tipo b, ¿vale? Bueno, entonces esto primero es indicar cuál es la variable. Esto de aquí lo que hemos hecho es estudiar la función de probabilidad, valores, probabilidades, y hemos hecho el plot. Lo siguiente que hemos hecho es calcular la función esta f, y lo hemos hecho de dos formas, pero yo voy a escribir la que a mí me gusta más, que es con la binomial, o sea, hecho con las funciones de R, con sus parámetros puestos. Y hemos puesto nuestra p delante y hemos calculado la probabilidad de todos los valores. Y hemos hecho un plot de los valores de f y el tipo escalonado para que se vea bien lo que estamos haciendo.
Y esto es estudiar las probabilidades de menor o igual. Lo siguiente que hemos hecho es calcular la media. Y la media la hemos calculado como n por p, como 10 por 0,1. Y también hemos calculado la varianza. Y la varianza la hemos calculado como n, que en este caso vale 10, por p, que vale 0,1, por 1 menos p, que en este caso pues es 1 menos 0,1. Esta parte de aquí es lo que se llama analizar la variable. Y es lo que haremos siempre. Indicar qué variable es, estudiar la función de probabilidad en el sentido de indicar los valores, las probabilidades y dibujarlos, indicar la función de distribución, probabilidades de menor o igual, calculándola y dibujándola, y calcular la media y la varianza. Una vez que tenemos hecho esto, pues habremos terminado el apartado A. Puede ser que no nos pregunten nada más o que nos pregunten más cosas. Nosotros en este caso pues vamos a contestar a varias preguntas más. En la segunda pregunta me dicen me dicen, por ejemplo, me pueden pedir que calcule un percentil. Calcula un valor que deje por debajo el 30% de los casos. ¿Cómo se calculan percentiles? Bueno, la idea se hace con R. La idea de un percentil en R es el percentil que nosotros vamos a calcular, lo voy a llamar Q. Es siempre lo mismo. Primero le tengo que indicar, pues, qué variable voy a trabajar, una vez más. Con sus parámetros, por supuesto. Si quiero calcular percentiles, hay que poner una Q delante. Lo mismo, como veis, la D calcula probabilidades de igual, la P probabilidades de menor o igual, la Q delante lo que hace es calcular percentiles. Queríamos el percentil que deje por debajo el 30%. Entonces queremos el percentil 30% o 0,3, que es lo mismo. Así que aquí lo que voy a decir es que me calcule el percentil 0. Perdonad, he dicho 0,3 y no sé por qué a la hora de escribir he puesto 0,1, el 0,3. Si ahora escribimos Q, me dice que el percentil es el 0. El que deja el 30% de los casos por debajo es el 0. Si queremos otro percentil, por ejemplo el percentil 70%, y escribimos cuánto vale Q, pues dice que Q vale 1. Si queremos el percentil, aquí estamos haciendo algo, el 1 deja el 70% de los casos abajo, o sea, justo aquí lo estamos viendo, si lo veis, a partir del U por debajo del 1, ¿lo veis? Debajo justo la probabilidad de que sea menor o igual que 1 es del 70%, lo mismo que la probabilidad de ser menor o igual que 0 es el 30%, que me estaba resultando extraño estos números. Si queréis, por ejemplo, calcular el percentil 90-80%, ¿qué valor deja por debajo el 80% de los casos? Si lo vemos, estamos esencialmente aquí, el 2. Perdón, si digo 2, claro. 2. Si nos vamos al percentil, por ejemplo, 90%, o sea, ¿qué valor deja por debajo el 90% de los datos? Si lo veis aquí nos podemos hacer una idea. Este es el 90%. ¿Vale? El 90% más o menos lo deja el 3, creo yo que va a salir. No, todavía es el 2. Si ponemos el 95%, es el 3, y así sucesivamente. Fijaros que como están muy apelotonaditos aquí, pues más o menos sí, ¿no? El 90%, efectivamente, el valor que se quedan por debajo suyo, el 90%, es este que es el 3. Bueno, pues así es como se calculan percentiles, sencillamente con el Q delante de ese. Y nosotros lo que debemos de contestar es que el que a nosotros nos piden es sencillamente coger la binomial, ponerle sus parámetros. Si queremos calcular un percentil, pues le ponemos una Q para que calcule percentiles. Y si nos piden el percentil 30%, pues 0,3. ¿Qué más me pueden pedir? Dice, por ejemplo, dime qué es lo que esperas que valga, por ejemplo, x cubo. O sea, calcula la esperanza de x cubo. Para la esperanza de x cubo no tenemos fórmula, así que lo único que podemos hacer es lo de siempre. Coger x cubo y ver qué es lo que esperamos, utilizando los valores y las probabilidades que tenemos almacenadas. Entonces, ¿cuál sería la esperanza de x cubo?
Pues lo que tengo que hacer es, ¿de qué quiero yo calcular lo que espero que valga? De x cubo, de los valores al cubo. Entonces lo primero que hago es coger y calcular los valores al cubo. Una vez que los tenga, siempre que queráis saber lo que se espera de algo, lo único que tenéis que hacer es multiplicar por las probabilidades y sumar. X cubo, lo que se espera que valga es 4,42. Ya veis que es muy fácil saber lo que esperas de cualquier expresión. Es la expresión de los valores y siempre multiplicar por probabilidades y sumar. Nosotros, por supuesto, lo dejamos indicado. Pero lo que hacemos es decir que lo que hay que hacer es coger los valores, elevarlos al cubo, multiplicarlos por las probabilidades y sumar. ¿Qué más me pueden pedir en una variable? Ya veis, analizar la variable, calcular percentiles, calcular lo que espero que valga algo, o calcular probabilidades. Voy a dejar bastante espacio, voy a borrar, para poder hacer bastantes probabilidades. Entonces vamos a ir calculando probabilidades. Entonces te dicen, pues, voy a borrar un poquito más. Se me ha quedado aquí en medio. Estábamos ABCD. Calcula probabilidades. Yo las voy a dejar ya directamente indicadas, aunque se pueda abrir R y tal, ¿no? ¿De qué me pueden pedir probabilidades? Pues de lo primero que me pueden pedir probabilidades, perdón, es de igual. O sea, por ejemplo, ¿cuánto sería la probabilidad de que X sea 7? ¿Cómo se hace una probabilidad de igual? También hay dos formas. Una es, pero es menos cómoda, es como nosotros tenemos los valores y las probabilidades, pues lo que podríamos hacer es coger, para no perdernos, decir que me vuelva a escribir en pantalla los valores, que me vuelva a escribir las probabilidades. Entonces nos fijamos que, si lo veis, pues de la lista de valores, pues el 7 es el cuarto empezando por la cora. Entonces nos vamos aquí y decimos 1, 2, 3 y 4. Este valor de aquí, esa es la probabilidad pedida. Pues es que irte a buscarlo en la lista es un poco pesado y es más fácil recalcularlo. Entonces si quiero la probabilidad del 7, pues lo más fácil es, una vez más, llegar y decir, yo voy a trabajar con una binomial, con parámetros 10 y 0,1, ya veis que yo a veces le pongo el nombre a los parámetros y a veces no. Y quiero la probabilidad de que sea exactamente igual la D que 7. Me dice que vale 8,74 por 10 elevado a menos 6. Si vais aquí, el 8,74 lo veis que está aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales, por eso lo del 10 elevado a menos 6. Pero está calculando exactamente el mismo valor aquí que aquí. Y es más rápido recalcularlo con el debinom que irte a la lista y buscarlo ahí. Entonces, en resumen, ¿cómo escribo la probabilidad de ser 7? Pues cogiendo mi binomial, poniéndole los parámetros 10, 0, 1, diciendo que quiero una probabilidad de igual a 7. ¿Veis? El igual es la D, entonces esto, y el 7 pues el valor del que quiero. ¿Qué más me pueden pedir? Pues una probabilidad, por ejemplo, de ser menor o igual. Por ejemplo, de ser menor o igual que 3. Y volvemos a estar en las mismas. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es, pues con la misma historia de antes, pues yo tengo una lista donde tengo, voy a volver a sacar la lista de valores y la lista F, ¿no? Donde tengo todas las probabilidades de menor o igual. La probabilidad de ser menor o igual que 3. El 3 en esta lista es el 1, 2, 3, 4. Luego me voy aquí, 1, 2, 3, 4. La probabilidad de ser menor o igual que 3 es 0,9872. Pero es un poco pesado buscarlo dentro de la lista y es más fácil volver a calcularlo. Vuelvo a escribir mi binomial, le vuelvo a poner mis parámetros. Como quiero probabilidad de ser menor o igual que, le pongo una P delante, y como era menor o igual que 3, pues le pongo un 3 aquí. Si lo veis, pues sale exactamente lo mismo, 0,9872, 0,9872. Yo lo que voy a hacer es ponerlo de esta segunda forma, poner una binomial, poner los parámetros y poner que quiero una probabilidad de ser menor o igual que 3. No es más, este menor o igual que 3 es esta P y el 3 pues está aquí. ¿Qué más me pueden pedir? Pues una probabilidad de ser mayor que, por ejemplo, la probabilidad de ser mayor que 6. ¿Cómo hago yo la probabilidad de ser mayor que 6? R solo calcula probabilidades de igual y de menor igual. Lo que hace es convertir el mayor en lo contrario. ¿Qué es lo contrario de ser mayor que 6? Pues ser menor o igual que 6.
Entonces, esta probabilidad será justo la contraria de ser menor o igual que 6. Y esta ya pues la puedo escribir con R, 1 menos, por supuesto. Binom 10. Ya veis que yo siempre escribo primero la binomial y después lo que hago es pensar lo que quiero. Dice menor o igual, pues le pongo una P, que 6, pues le pongo un 6. ¿Vale? Pues esa es la probabilidad pedida. ¿Qué más me pueden pedir? La probabilidad de ser mayor o igual, por ejemplo, que 5. Esta tiene un pelín más de trabajo. Por lo siguiente. Lo que tengo que hacer, igual que antes, es convertir en lo contrario. Lo contrario de ser mayor o igual que 5 es ser menor que 5. Luego la probabilidad es justo la complementaria de ser menor que 5. Pero es que R no calcula probabilidades de ser estrictamente menor que 5. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues hay dos formas también. Una es escribir la probabilidad de ser menor que 5 como la de ser menor o igual que 5, pero quitarle el 5. Entonces, si hacéis eso, que yo personalmente no lo recomiendo, lo podéis hacer así. La de ser menor o igual que 5, cuidado con el paréntesis, ser menor o igual que 5, pero quitándole la posibilidad de ser exactamente 5. O sea, es un poco pesado, hay que tener cuidado con los paréntesis. Entonces es más fácil lo siguiente. Y es, yo tenía que la probabilidad que a mí me interesaba era la de ser menor que 5. Pero claro, en mis casos, va a ser una línea muy mala, pero bueno, mis casos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, ser menor que 5, que es decir, quedarse de aquí para abajo, es lo mismo que ser menor o igual que 4, de 4 para abajo. Por tanto, es más fácil escribir esto como 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 4. Y esta sí podemos escribirla fácil. 1 menos, cojo mi binomial, le pongo mis parámetros, y como una probabilidad de menor o igual que, le pongo una P, y como es menor o igual que 4, pues le pongo un 4. Entonces ya hemos visto cómo se hacen probabilidades de igual, de menor igual, de mayor igual. El resto ya esencialmente son mezclar estas ideas. Vamos a pedir alguna probabilidad más. Por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre dos valores. De que X esté entre 3 y 6, por ejemplo. Y por ejemplo, los dos con menor o igual. Cuando tengáis dos condiciones, ¿eso cómo se hace? Pues se hace de la siguiente forma. Lo primero que yo voy a hacer es dibujar una línea, que yo soy bastante malo dibujando líneas, pero si esto lleva una opción por mí que me las, digamos, rectifica después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí, no? Pues voy a intentar dibujarlo bien. Aquí tenemos el 0, voy a llegar hasta el 6. En medio, más o menos, pues tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, ¿cuáles me interesan a mí? Hay también como dos formas de planteárselo. Una forma es la siguiente. Dice, ¿cuáles te interesan a ti del 3 al 6? Dice, bueno, pues ya, te interesa el 3, te interesa el 4, te interesa el 5 y te interesa el 6. Esos son los que están entre 3 y 6 dentro de tus posibles casos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer mi probabilidad? Pues poniéndolo como la probabilidad del 3 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 5 más la probabilidad del 6. Y cada una de estas se calcula ya. Binomial d igual a 3, binomial d igual a 4, binomial d igual a 5, binomial d igual a 6. Hay una forma más rápida. El problema de esto es que puedes tener mucho sumando y se hace muy pesado. Y es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es coger el último que me interesa, que si lo veis este es el 6, y voy a contar hacia abajo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es coger la probabilidad de que x sea menor o igual que 6. El problema de cogerlo con probabilidad de menor o igual que 6 es la siguiente. Y es que yo lo que estoy haciendo es
coger toda esta probabilidad hacia abajo, ¿vale? Probabilidad de ser menor o igual que 6. Está bien, pero el problema es que si yo cojo eso, estoy cogiendo casos de más, ¿no? Entonces tendré que quitarlo, porque aquí también incluiría el 0, el 1 y el 2 que yo no los quiero, por eso lo quiero del 3 al 6. Entonces lo que hago es, cojo el último que no me interesa, que es el 2, este lo tengo que quitar, y tengo que quitar este, y de aquí hacia atrás también tengo que quitarlos todos, ¿vale? Entonces, si hacéis eso, si hacéis esa idea, pues la idea es probabilidad de x menor o igual que 6, pero eso cogería todos los casos, y le tengo que quitar, le tengo que restar la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces, si hacéis este tipo de truco, siempre en un intervalo es la probabilidad del último que te interesa, el 6, menos la probabilidad del último que no te interesa. Probabilidad del último que te interesa, que es el 6, menos la probabilidad del último que no te interesa, que es 2. Por supuesto, aquí, pues esto es la probabilidad de ser menor o igual que 6, ya sabéis cómo hacerlo, es una binomial. Los parámetros son 10 y 0,1. Y en este caso, como es menor o igual que, le pongo una P y un 6. Pero a ese le tengo que quitar el otro caso, que es coger una binomial, también con parámetros 10 y 0,1. Y en este caso vuelvo a ser uno de menor o igual, le pongo una P. Y del 2, pues ya tengo hecho mi problema. Y esto funciona igual para cualquier intervalo. Vamos a hacer otro. Sea menor o igual, sea cualquier cosa, cualquier variante, con esta idea funciona muy bien. Vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la x esté, por ejemplo, entre 1 y 8, ¿vale? Y voy a poner aquí, por ejemplo, un menor y aquí también un menor, ¿no? Y vamos a hacerlo. Primero dibujar. Lo he puesto tan irregular que es incapaz de rectificármelo. El 0, el 1, no hace falta que pongamos todos los casos. Hasta el 8, ¿no? Y lo importante es cuál es el último que me interesa. Como quiero que sea estrictamente menor que 8, el último que me interesa es el 7. Ponerlo aquí, que no lo había dibujado. Entonces el último que me interesa es el 7. Cojo aquí el 7 y me voy para 3. ¿Vale? Incluiría casos de más, porque yo quiero que sea mayor estrictamente que el 1. Entonces, ¿cuál es el último que no me interesa? El 1 no me interesa, porque yo quiero que sea estrictamente mayor que 1. Bueno, pues le quito del 1 para 3. Y por lo tanto se me quedan todos aquellos que sean el 2 al 7, todos aquellos que son mayores que 1 y menores que 8. Pues esa es la probabilidad que yo voy a escribir. Esto es, por lo tanto, la probabilidad de ser menor o igual que 7 menos la probabilidad de ser menor o igual que 1. ¿Cómo calculo yo cada una de estas? Pues cojo para la de ser menor o igual que 7, cojo la binomial, pongo mis parámetros, 10, 0, 1. Como quiero probabilidad de menor o igual, le pongo una P y aquí pongo un 7. Ya tengo esta parte escrita. Menos. Tengo que calcular esta de aquí. Lo mismo. Cojo una binomial, pongo los parámetros, 10, 0,1. Como es menor o igual, le pongo una P. Como es menor o igual que 1, pues le pongo un 1. ¿Vale? Y así se hacen pues todas las probabilidades. Pues ya hemos visto esencialmente todo lo que me pueden preguntar sobre una binomial, digamos, sin mezclar con nada más. Vamos a hacer otro ejemplo entero de binomiales, por lo menos otro, en el que vamos a volver a hacer pues el estudio de la variable, vamos a calcular algún percentil, vamos a calcular lo que podemos esperar de algún valor, etcétera, ¿no? Pues vamos al segundo problema o segundo ejemplo, en el que me dice, pues por ejemplo, imaginemos que vamos a contar cualquier cosa que podamos contar, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, la probabilidad de que un español, por ejemplo, sea rubio, por ejemplo, pues a lo mejor es, pues
no tampoco, no es que es una cosa rarísima, pero vamos a poner que es 0,2, ¿vale? Esto es un suceso Bernoulli. Tengo un suceso que es el pelo de la persona y yo hay algo que me interesa, que es el rubio, y es 0,2. Pero yo cojo, pues por ejemplo, 80 españoles. Y me interesa ¿cuántos rubios hay? Bueno, pues lo primero que me piden es, pues, estudia la variable. ¿Vale? Bueno. Primero, esto es una binomial. ¿Por qué estoy yo seguro que es una binomial? Bueno, primero vamos a escribir el experimento, que es lo que hago, que es coger 80, no 10, sino 80 españoles. Y lo que a mí me interesa, la X, pues es el número de rubios. Es decir, contar cuántos rubios hay. Como yo lo que estoy es contando el número de veces que ocurre algo del que conozco su probabilidad, conozco la probabilidad de 0,2, esto es una binomial. ¿Qué tipo de binomial? Bueno, ¿cuál es el n y cuál es el p? El n es el número de españoles que tengo, entonces son 80. El p es la probabilidad del suceso que me interesa, que es el rubio. Por tanto, esto es 0,2. Pero esta es mi binomial. ¿Cuáles son los posibles valores? Pues los posibles valores son ¿cuántos rubios puede haber? Pues si coges 80 españoles, de 0 a 80. Ya se ve que son muchos, que lo voy a escribir con ordenador, por tanto me voy a abrir R. Vamos a dejar mucho espacio. Vamos a escribir nuestros valores. Podríamos haber también limpiado. Pues los valores van a ir de 0 a 80. Lo he escrito mal, he escrito de 0 a 60, vamos a rectificar. De 0 a 80. ¿Vale? Ya vemos que si escribimos nuestros valores, pues me dicen que va de 0 a 80. Nos damos cuenta también de lo grande que es de 0 a 80. Vamos a escribir las probabilidades. Podría hacer con fórmula, pero en vez de eso lo voy a hacer como lo lleva él. Esto es una, yo he dicho que es una binomial. Y los parámetros son n igual a 80, p igual a 0,2. Tenemos aquí puesto 80, 0,2. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es calcular todas las probabilidades de ser igual que cualquiera de eso. Voy a poner una d aquí y voy a calcular la probabilidad de la d, ya sabéis que es igual que, de todos los valores. Entonces yo aquí tengo una lista de 81 probabilidades ya calculadas. Si quiero hacerme una idea, pues lo que voy a hacer es poner un plot de los valores con las probabilidades y el tipo pues va a ser B, para no tener que escribir primero tipo L y luego los puntos. Aquí tenemos nuestro plot. Ya veis que se parece mucho a una campana de Gauss, pero con un trocito para el lado. En este caso el B no ha quedado bonito. Hay tantos puntos que las líneas no se ven, por tanto lo que voy a hacer es dibujarlo tipo línea. Aquí vemos el histograma de cómo saldría el histograma con su pico aquí, ¿no? Y eso es lo que tengo que hacer primero. O sea, no solo tengo que escribirlo ahí, lo voy a escribir aquí, que es lo que pondría en un examen. Pro. Coger una binomial. Ponerle los parámetros. Calcular la probabilidad de ser igual que todos los valores. Y una vez que lo tengo, hacer un plot. Con los valores, con las probabilidades que acaba de calcularme y con el tipo igual a L, en este caso, el que queda mejor. Vale, ya he hecho las probabilidades de igual. Vamos a las del menor igual. Voy a calcular mi F. ¿Cómo lo hago? Voy a hacerlo en R. Lo puedo hacer, ya sabéis que lo podría hacer con un cum sum. En vez de eso, lo que voy a hacer es F, lo voy a hacer con poner mi binomial, poner los parámetros, 80 y 0,2, y pedir que me calcule él directamente todas las probabilidades de menor igual, de todos los valores. Si quiero verlo,
pues me hago un plot de los valores con esas probabilidades que acabo de menor o igual que acabo de calcular, y tendríamos esta forma. Si queremos verlo un poquito mejor, ya sabéis que la forma que se debe de hacer para este caso es tipo escalón. Ya veis aquí los escalones, y esta es mi función de menor o igual. Y esto es lo que me escribo aquí. Yo lo que tengo es, lo que tengo que hacer es, f lo voy a hacer con una binomial, con los parámetros que tenga mi binomial, pero si quiero de menor o igual no pongo una d, sino que pongo una p, pero vuelvo a escribir todos mis valores. Ya sabéis que es equivalente al consum. Y luego hago mi plot. Mi plot lo hago con los valores, lo hago con los nuevos probabilidades de menor o igual que he calculado, y el tipo que le pongo es ese, para que se quede bonito. ¿Vale? Voy a calcular la media. ¿Cómo calculo la media? No lo hago como suma de valores por probabilidades, que tiene que sumar 80, sino como n por p, 80 por 0,2. La varianza tampoco la calculo con suma de valores menos la media al cuadrado, etcétera, sino como n por p, o sea, 80 por 0,2 y por 1 menos 0,2. Por supuesto, si tenemos curiosidad por saber exactamente cuáles son los valores que salen, pues lo podemos hacer con R. La media pues sería 80 por 0,2. Si pedimos que nos diga, pues sale 16. La media un 16. Si nos vamos aquí al dibujo del este, ya vemos que efectivamente la media, el pico este, cae un poco por detrás del 20. Aquí nos está diciendo exactamente en el 16. Cuanto a cuánto se separan los valores de la media, ya veis que la mayor parte de las medias, esto es 16, esto puede ser 24. Yo esperaría una desviación típica de aproximadamente 6. Puede estar por ahí. Vamos a calcularla. La varianza sería n, que es 80, por p, que es 0,2, por 1 menos p, que es 1 menos 0,2. La varianza, por tanto, vale 12,8. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Si pedimos cuánto vale la desviación típica, bueno, menor de lo que yo esperaba, es 3,57. Esperaba 6. Está un poco por debajo de 4. La mayor parte de los datos están entre 16 más menos 3,5, es decir, entre 12,5 y 19,5. Entre 12 y 20, más o menos. Entre esto y esto. La mayor parte de los valores. Y con eso hemos terminado el análisis de la variable. Igual que antes, ¿qué más me pueden pedir? Pues me pueden pedir alguna probabilidad, me pueden pedir algún percentil, me pueden preguntar qué espero que valga algo. Pues vamos a ver qué espero que, por ejemplo, que valga, por ejemplo, pues yo qué sé, x cuadrado menos 2x. ¿Cómo puedo saber yo lo que espero que valga eso? Bueno, pues lo que hago es cojo, ¿qué quiero hacer yo con los valores? Elevarlos al cuadrado y restar 2x. Pues lo primero que hago es cojo los valores, los elevo al cuadrado y le resto 2 veces los valores. La única diferencia, aquí lo llamo x, aquí lo llamo valores. Siempre que queráis saber lo que vale esto, multiplicáis por probabilidades y sumáis. ¿Vale? Por supuesto, si queremos hacerlo de verdad, queremos saber cuánto vale, pues lo podemos hacer aquí. Lo que espero que valga x2 menos 2x es, no sé si me va a permitir este menos, así lo voy a poner barra baja, pues es coger los valores, elevarlos al cuadrado, restarle 2 veces los valores, multiplicarlos por las probabilidades y sumarlos. Si ahora queremos saber cuánto vale x2 menos 2x, pues dice que es de esperar que eso valga 236,8. Será. Bueno, ¿qué más me pueden pedir aparte de esto? Pues igual que antes me pueden pedir un percentil. Percentil 70%. ¿Cómo lo calculo? Pues cojo mi binomial, le pongo los parámetros, tenía parámetros 80 y 0,2,
Como es un percentil, le pongo una Q delante, y como quiero el percentil 0,7, pues le pido el percentil 0,7. Como tenemos el dibujo en R, pues podemos hacernos una idea de si la cosa va bien. Por ejemplo, pues vamos a coger nuestra binomial, vamos a ponerle nuestros parámetros, 80,02, a pedirle el percentil 0,7. Antes de darle siquiera vamos a hacernos una idea de cuál podría ser. Para eso tenemos la probabilidad esta del menor o igual. Si lo veis, el 70% va más o menos aquí. ¿Lo veis? Más o menos aquí. Yo espero que salga alrededor del 20. 18, no me he equivocado demasiado. Bueno, pues así se hacen percentiles. ¿Qué más me pueden pedir? Pues alguna probabilidad. Vamos a aprovechar y vamos a hacer alguna probabilidad un poco más. Primero vamos a hacer un par de probabilidades básicas. Estamos en el D. ¿Cuánto sería, por ejemplo, la probabilidad de que X valga 5? Podemos buscarle la lista o directamente decir que eso lo sé calcular con una binomial. Con los parámetros adecuados, por supuesto. Como me piden una probabilidad de igual, pues con una D. Y como me piden igual a 5, pues poniendo un 5. ¿Cuál sería la probabilidad de ser menor o igual que 4? Pues eso yo sé calcularlo con una binomial, con los parámetros adecuados. Como me piden de menor o igual, le pongo una P. Como me piden menor o igual que 4, pues le pongo un 4. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de que la X esté entre 1 y 8? Por ejemplo, aquí con menor o igual y aquí con menor. Pues lo que hago es más o menos dibujármelo, sin preocuparme demasiado. Esto empieza en el 0, el 1, el 2, tengo que llegar hasta el 8. Dice, ¿cuál es el último que me interesa? Dice, como tiene que ser estrictamente menor que 8, el último que me interesa es el 7. Así que voy a calcular probabilidades de aquí para abajo. Creo que es el último que me interesa. Pero claro, no todos me interesan. El último que me interesa, que cumple que está entre 1 y 8, que es mayor o igual que 1, es el 1. Pues el último que no me interesa es el 0. Así que le tengo que quitar del 0 para abajo. Del 0 para abajo le puedes quitar el 0 exactamente o menor o igual que 0. Normalmente para no estar dando vueltas, pues siempre se quita con menor o igual. Entonces esto sería la probabilidad de ser menor o igual que 7 menos la probabilidad de ser menor o igual que 0. La primera, pues como es de menor o igual, yo ya sé calcularlo. Pongo una binomial, le pongo los parámetros adecuados y le pido la probabilidad de ser menor o igual que 7. Le resto. La de ser menor o igual que 0. Pues otra vez me escribo mi binomial, le pongo los parámetros adecuados. Como es una probabilidad de menor o igual, le pongo una p delante y como es menor o igual que 0, pues le escribo el 0. Pues esa es la probabilidad pedida. Se me ha quedado un poco feo esto de que a veces al redondear, pues a veces queda bien y a veces pues si vas muy rápido como yo, pues bueno, pues aquí tenemos una de menor o igual. Vamos a hacer una un poco distinta porque veis que esto pues se puede mezclar sin ningún tipo de problema con problemas del, por decirlo de alguna forma, del primer parcial, de lo que hemos visto en tutoriales anteriores. Vamos a pedir la probabilidad, por ejemplo, de que X sea menor o igual que 3 o X sea, por ejemplo, mayor que 1. ¿Cómo utilizamos este O, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es, como todos los, esto es, en primer lugar, preguntarnos si se pueden dar los dos casos. ¿Puede ser que un número sea menor o igual que 3 y mayor que 1? Sí, pues entonces tenemos que utilizar inclusión-exclusión. Tenemos que poner que eso es la probabilidad de ser menor o igual que 3 más la probabilidad de ser mayor que 1. Esto siempre. Pero si se pueden dar los dos a la vez, menos la probabilidad de que se den las dos condiciones a la vez. De que X sea a la vez menor o igual que 3 y mayor que 1. Es decir, que X esté entre 1 y 3. ¿De qué forma? Pues con menor o igual aquí y mayor que aquí. Entonces es mayor que 1 y menor o igual que 3. Y cada una de estas, por supuesto que sabemos hacerlo. Primero, la de ser menor o igual que 3. Cojo mi binomial, le pongo los parámetros,
80, 0,2. Como es de menor o igual, pues le pongo una P delante y le pongo un 3. Esta es esta. Más esta de aquí. Solamente por que quede claro, lo voy a poner aquí separadito. Mayor que 1. R no sabe calcularlo, así que le doy la vuelta. Es 1 menos lo contrario. Lo contrario de ser mayor que 1 es ser menor o igual que 1. Me ha quedado demasiado espacio, no pasa nada. Ahora lo escribiré. Menos. Menor entre 1 y 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los casos que me interesan entre 1 y 3? El 2 y el 3. Son tan pocos que lo más fácil es llegar y decir que estar entre 1 y 3 es ser 2 o ser 3. Por tanto, esto es la probabilidad de ser 2 más la probabilidad de ser 3. Por supuesto que también lo podríamos hacer con el truco anterior. El último que me interesa es el 3, de aquí para abajo, y le quito el último que no me interesa, que es el 1. Sale exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ir desarrollando. Esto de aquí, ya lo teníamos escrito. P binom 3, 80, 0,2. Más 1 menos. Esto de aquí. Pues cojo una binomial. Le pongo los parámetros 80, 0,2. Como quiero probabilidad de menor o igual que, le pongo una P aquí. Menor o igual que 1, pues le pongo un 1 aquí. Menos. Abre paréntesis. La de ser 2, pues cojo mi binomial. Le pongo los parámetros 80, 0,2. Está en el borde y le cuesta un poco más de trabajo cogerlo. La de ser igual que 2, pues le pongo aquí un D porque es igual que y le pongo aquí un 2. Y aquí falta pues algo muy parecido. Más, cojo otra binomial. Le pongo los parámetros 80, 0,2. Se queda un poco ahí. Bueno. Y como es igual que 3, pues le pongo aquí una D. Le pongo aquí un 3. Aquí lo coge regular. Bueno, pues ya habéis visto cómo se utiliza la binomial. La binomial, normalmente en todas las variables, como habéis visto, se le puede poner delante una D, ya habéis visto que es para probabilidades de igual, se le puede poner una P, que es para probabilidades de menor o igual, se le puede poner una Q, que es para poder calcular para poder calcular calcular percentiles. Hay una opción más y pues vamos a terminar viendo esa opción, y es que se puede utilizar como una especie de random. ¿Qué quiere decir un random? Cuando tú haces un random, lo que hace es generar números a suerte, pero cuando lo generas con el random normal, con el random que lleva la mayor parte de los lenguajes de programación, todos los posibles valores, están entre 0 y 1 y todos tienen la misma probabilidad. A mí me gustaría tener un random más controlado. ¿Qué quiere decir un random más controlado? Un random que se comportara como mi binomial. Por ejemplo, como esta binomial 80-02. ¿Y qué quiere decir comportarse como la binomial 80-02? Pues quiero que los valores que pueda tomar sean números enteros entre 0 y 80, porque la binomial esta toma valores entre 0 y 80. Y quiero además que el histograma tenga esta forma. 0 y 80 y con esta forma de histograma. Esto, por supuesto, el random habitual no te lo hace. Entonces, sin embargo, sí que se puede hacer. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es generar bastantes datos, ver que están todos entre 0 y 80 y que la forma de esto tiene, o sea, la forma del histograma tiene justo esa forma. No solo eso, sino que si genero muchos datos, su media va a ser 16 y su varianza va a ser 12,8. O sea, se va a comportar exactamente igual que la variable que yo quería. Esto se utiliza para poder simular experimentos que se parezcan a lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros recordar que lo que estábamos haciendo era coger 80 españoles y ver cuántos rubios hay. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar colecciones de ese en el que vamos a tener ya contados cuántos rubios hay. Y se va a comportar como que va a tener valor entre 0 y 80, como insisto, como he dicho antes, con este histograma, etcétera. Eso como se hace.
Pues vamos a generar datos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es generar una lista. Y para eso se utiliza la última posibilidad de la binomial. Por supuesto, quiero que se parezca a una binomial. Los parámetros son 80, 0,2, ¿vale? Y yo lo que tengo que decirle es esto, le tengo que decir cuántos datos quiero, qué longitud de lista quiero. Por ejemplo, voy a decir que quiero una lista de 10.000 datos y que quiero que funcione como un random. Esto es un random que genera valores entre 0 y 80, genera 10.000 valores entre 0 y 80 que tiene este tipo de histograma. Vamos a verlo. Si yo lo primero que hago es dibujar los datos, por supuesto no me los va a dibujar todos, son 10.000, pero si lo veis, son valores, números enteros, está claro que ninguno se pasa de 80, ninguno es negativo. De hecho, si escribimos el mínimo de los datos, es 2, ha llegado a 0, el 0, si lo veis aquí en el histograma, aparece muy pocas veces. Si vemos el máximo, desde luego de 80 no se va a pasar. También no sería raro que no hubiera ninguno por encima de 40. Ya veis que estos datos tienen una probabilidad muy baja. Lo he escrito mal. He vuelto a escribir mal. A ver, máximo de los datos es 32. Ha quedado más o menos por aquí. Y si hacemos un histograma de los datos. El histograma de los datos, esta forma del histograma, es esencialmente la misma forma de 0 a 30, sube, vuelve a bajar cerca del 30, ya los otros casi no han salido, que es esencialmente la forma de este histograma. Estamos viendo este trocito de aquí en medio, es este de aquí en medio. Si calculamos la media de los datos que nos ha salido 15,96, acordaros que la media debería ser 16, por supuesto sale aproximado. Si calculamos la varianza de los datos, me sale 12, acordaros, estaba por aquí, es que como he pedido que me pusiera tanto dato, pues aquí estaba, que debería ser 12,8. Pues en vez de 12,8 me ha salido 12,81. O sea, prácticamente han salido unos datos que calcan la idea de tener, de ir cogiendo 80 españoles y contar el número de rubios que hay. Es decir, tenemos una forma de hacer un random mucho más controlado, con la forma del histograma que nosotros queramos, con la media que nosotros queramos, con la varianza que nosotros queramos, parecido a nuestra binomial. Bueno, y con esto pues vamos a dejar este tutorial en el que hemos visto cómo usar la binomial, cómo identificar la binomial, cómo estudiar la variable a base de calcular los valores, introducirlos en R, calcular las probabilidades, introducirla en R a base de la binomial con la de delante, es calcular las probabilidades de menor o igual, o con un cum sum o poniendo una p delante de la binomial. Hemos visto cómo calcular media y varianzas también como suma de valores por probabilidades o como NP, explicando un poco por qué NP es mejor. Cómo calcular la varianza, o bien como suma de valores menos la media al cuadrado por las probabilidades, o bien directamente como NP por 1 menos P, y por qué esta segunda opción es mejor. Hemos visto cómo calcular percentiles, hemos visto cómo calcular lo que puedes esperar que valga x cuadrado, o x cubo, o x cuadrado menos 2x. Hemos visto cómo calcular probabilidades de igual, de menor igual, de mayor, de estar en un intervalo, etcétera. Hemos visto también cómo mezclar esto con el O, como la probabilidad de que se cumpla una de dos condiciones, y usar aquí un poco de inclusión-exclusión. Y finalmente hemos visto cómo utilizar la binomial como una especie de random más controlado, en el sentido de que nosotros le decimos la forma del histograma, le decimos el mínimo, le decimos el máximo, etcétera. Y aquí lo dejamos.